Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi ex quiere manutención infantil para un niño que no es mío, mi madre y mi hermana están de su lado. Hace algunos años, salí con una chica, la relación era mala, ella era muy controladora y abusiva, terminó muy mal y rompimos. Seguí con mi vida, y después de algunos años conseguí un trabajo decente, suficiente para resolver todas mis necesidades, tener una vida cómoda y hacer algunos ahorros. La cosa es que, un par de meses después de conseguir mi trabajo, mi ex me contactó, primero me pidió que hablara, creí que podría querer volver a conectarse o algo así, pero apareció con un niño de 5 años, alegando que era mi hijo y exigiendo manutención infantil. No le creí, pero la edad del niño coincidía con el tiempo desde que cortamos el contacto. Recibí consejos de un abogado, un amigo mío, para tratar de resolver esto fuera de la corte. Me ofrecía asumir la responsabilidad, pagar todos los costos y ser parte activa de la vida del niño, solo después de hacer una prueba de ADN. Todos estaban de acuerdo con esto, excepto mi ex. Ella actuó ofendida y exigió simplemente darle el dinero que merecía. Ella usó todas las excusas que pudo, incluso contactó a mi familia para decirles que estaba tratando de evitar asumir la responsabilidad de su hijo. Cuando se quedó sin excusas y finalmente se hizo la prueba de ADN, y sorpresa. No soy el padre. Estaba tan enojada con el resultado, y lloró por el dinero, diciendo que era injusto y que se lo merecía. Pero ella no cumplió nada. Pasando a la última semana, hubo una pequeña fiesta en casa de mis padres. Mi hermano, un amigo y yo estábamos hablando, y mi hermano comenzó a bromear sobre la situación con mi ex. Mi amigo y yo empezamos a bromear al respecto también, algunos de nuestros comentarios eran un poco oscuros y malos, pero estábamos lejos del resto de la gente, literalmente estábamos en el lado opuesto de la casa, y nadie más podía escucharnos, al menos eso era lo que pensábamos. Nos reíamos como locos cuando mi hermana parecía muy enojada y me empujó contra la pared. Ella nos espió y escuchó nuestra conversación y estaba realmente enojada. Ella comenzó a gritarnos sobre lo horribles que éramos por burlarnos de una mujer pobre. Pocas horas después, cuando terminó la fiesta, me pidió que fuera a la cocina con nuestros padres, y comenzó a decir lo horrible que estaba por la situación anterior. Al parecer, mi ex había estado en contacto con ella, y ella creyó su versión, y esa era su manera de tener una intervención. Mi hermano y yo estábamos como hablas en serio, cuando ella comenzó a decir cómo obligué a mi ex a ser madre soltera y que tengo la obligación moral de ayudarla. Mi papá solo dijo que tal vez estábamos siendo demasiado crueles haciendo bromas de ella, pero que yo no era responsable de ese niño. Mi madre nos sorprendió a todos cuando dijo incluso si el niño no es tuyo, estás ganando dinero más que suficiente para mantener a ese niño, deberías haberla ayudado. Desde entonces, había estado recibiendo mensajes de texto, mi papá y mi hermano están de mi lado, diciendo que no soy responsable de ella, pero mi hermana me está diciendo lo horrible que soy por estar arruinando sus vidas. Mi mamá solo dijo es tu decisión y la respeto, estoy muy decepcionada de que hayas terminado siendo tan egoísta. Soy consciente de que ella no merece mi dinero y no estoy planeando darle ninguno, pero el acoso constante de mi hermana tratando de culparme es simplemente agotador. Actualización. Ha pasado un tiempo. Después de mi último post, leí todos los comentarios y decidí mostrárselos a mi madre. Tuvimos una charla sobre la situación. Una vez más, comenzó del lado de mi ex, pero después de leer la publicación y todos los comentarios y opiniones, se dio cuenta de que estaba equivocada. Creo que lo que más le dolió fueron todas las dudas sobre si engañó a mi padre y yo no era su hijo, y si esa era la razón por la que ella estaba de su lado. Tuvimos una conversación muy larga. Me dijo que le creyó a mi ex porque siempre fue tan amable y amable con ella, que decidió no creerme cuando le conté todas las cosas que me hizo durante la relación, porque una buena chica como ella nunca podría hacer algo así que debo estar mintiendo. Después de eso, ella se disculpó conmigo.
Ahora estamos bien. Por otro lado, mi hermana. Al principio decidió que no hablaría conmigo hasta que asumiera la responsabilidad, pero después de unos días hablé con ella. Ella está totalmente de su lado, incluso después de mostrarle todo, dijo que nada de eso importa, porque la palabra de una mujer va primero, y esa es toda la prueba que cualquiera podría necesitar. Además, dijo que incluso si no eres el padre biológico, tienes una responsabilidad efectiva con ella, por lo tanto, debes ser lo suficientemente hombre como para hacerte cargo de ellos y comenzar a actuar como un hombre de verdad. Ella era una causa perdida. Acerca de mi ex. Investigué un poco y descubrí que, poco después de que rompimos, ella comenzó a salir con otro chico, o tal vez me estaba engañando con él antes, no estoy seguro. Se rompieron algunas semanas después, y ella tuvo varias citas hasta que descubrió que estaba embarazada. También descubrí que ella había estado tratando de encontrar un padre para su hijo durante los últimos 2 años, y yo era el siguiente en la lista, pero parece que ahora está desesperada, porque nunca antes había sido tan agresiva con ningún otro. Ahora, la razón de este post. Hace unos días, mi ex y mi hermana vinieron a mi lugar de trabajo. Hicieron un gran letrero con mi cara, que dice abandonó a su hijo y padre irresponsable, y comenzaron un drama, diciendo todas sus tonterías. Su intención era avergonzarme y usar la presión social para obligarme a hacerme cargo de ellos, literalmente lo dijeron. Para no hacer la historia demasiado larga, fueron sacados del lugar. Tuve problemas por ese escándalo, incluso después de mostrar todas las pruebas y documentos legales que mostraban que estaban mintiendo, me regañaron y me dijeron que esto mejor nunca vuelva a suceder o me despedirán. Después de eso me puse en contacto con mi amigo, el abogado, y ahora estamos redactando un documento muy largo y detallado contra ellos, mi ex y mi hermana también. Estaban demasiado lejos, ahora voy contra ellos con todo. Tal vez eso los asustó lo suficiente como para dejarme en paz. Y dado que es tan inexplicable que estén apoyando al ex abusivo, aquí está la evaluación de OP de por qué mamá y hermana están del lado del ex. Hermana, en realidad, esa fue una de las pocas cosas que mi hermana me dijo sobre por qué la estaba defendiendo. Es una mujer y debemos apoyarnos mutuamente. Hermana, ella piensa que, como hombre, debería asumir la responsabilidad de ella porque tengo mejores ingresos que ella, y como solíamos salir, le debo eso, incluso si no soy el padre. Mamá, en respuesta a un comentario de que tal vez quería un nieto, tal vez, ella nos había estado pidiendo nietos a mí y a mi hermano desde hace algunos años. Actualización 2. Mi ex quiere manutención infantil para un niño que no es mío, mi madre y mi hermana están de su lado. Hola a todos, y perdón por la falta de noticias, las últimas semanas habían sido una locura con un montón de cosas, pero creo que ahora es un buen momento para ponerlos al día a todos. En primer lugar, no se me permite hablar mucho sobre la demanda, lo más que puedo compartir contigo es que mi ex estaba extremadamente asustada cuando lo supo. Ahora está rogando que lo abandone, se ofreció a retirar todo lo que dijo, a nunca molestarse o incluso contactarme de nuevo, incluso trató de culparme diciendo que estaría arruinando su vida y la de su hijo, pero honestamente no me importa, me cansé de ser el bueno hace mucho tiempo. Ella se metió conmigo, ahora estoy regresando. Y para mi hermana, la demanda al principio solo la empeoró. Como su intento de avergonzarme en mi trabajo no funcionó tan bien como ella quería, lo trasladó a las redes sociales, difundiendo su BS sobre que abandoné a mi hijo o no asumí la responsabilidad, y exponiendo mis acciones legales como actos de censura y misoginia. Pero al final, eso será peor para ella, no solo porque puedo descartar su difamación fácilmente, sino que también es una prueba más a nuestro favor. De todos modos, este va a ser un largo camino, y apenas estamos comenzando. Recientemente, tuvimos una posada en la casa de mis padres. Cada año usamos esta excusa para hacer una gran fiesta familiar antes de Navidad. Tenía mis dudas, porque no quería estar cerca de mi hermana, pero después de que algunos familiares me aseguraron que ella no estaría allí, decidí ir. Gran error, ella estaba allí.
Mamá decidió que, a pesar de todo lo que sucedió, yo estaba llevando todo esto lejos, así que quería que todos nos reuniéramos para resolver este problema como familia. Traté de salir de allí en el momento en que me di cuenta de lo que ella pretendía, pero algunos familiares trataron de detenerme mientras mi madre lloraba que tenía que parar, que estaba destrozando a la familia y necesitaba aprender a perdonar y dejar ir. Me di cuenta de que, a pesar de todo, incluso sabiendo que estaba diciendo la verdad, ella todavía estaba del lado de mi hermana. Salí y le dije que no volvería a asistir a ningún evento familiar si ella está allí. En este punto, casi toda mi familia sabe lo que hizo. Algunos de ellos piensan que mi hermana está loca, otros piensan que está loca, pero lo estoy llevando demasiado lejos. Hace un par de días, mamá me invitó a pasar la Navidad con ellos. No quería ir tras lo que hizo, pero decidí darle una oportunidad después de que jurara que no volvería a suceder. Pero no solo había planeado hacerlo de nuevo, mi hermano me advirtió que esta vez tenía la intención de encerrarme hasta que perdone a mi hermana y deje de tonterías. Llamé a mi mamá y le dije que lo sabía y que había terminado con ella y mi hermana. No hablar conmigo hasta que se diera cuenta de que apoyaba a la persona equivocada y disculparse. No necesito decir cuántas veces intentó llamarme las horas siguientes y todo el drama que hizo cuando no me presenté para Navidad, pero, de nuevo, estoy cansado de ser el bueno. Entonces, eso es todo por el momento. Espero que todos hayan tenido una buena Navidad y les deseo un feliz año nuevo y sin drama. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.